Hola a todos. En este video vamos a ver lo que es el movimiento curvilíneo uniforme. Nosotros hasta ahora vimos movimientos rectilíneos, ¿sí? MRU, MRV, caída libre, tiro vertical. Recién cuando vimos tiro oblicuo empezamos a hacer cambios de direcciones y ahí empezamos a trabajar con vectores. Pero en sí, nosotros tomamos siempre a la gravedad como que era una aceleración, era la única aceleración que teníamos, apuntaba siempre para abajo. Los signos de la velocidad que veíamos si era positiva o negativa, dependía del sistema de referencias, cómo lo fijábamos y si iba para un lado o para el otro. No habíamos hecho mayor detalle más que ese. Pero en sí, la gravedad es un vector que apunta para abajo. Entonces, como todo vector, tiene 4 características, que son el punto de aplicación, que siempre va a ser el cuerpo, la dirección, que era vertical, el sentido, que es hacia abajo, porque es la atracción que tenemos con el centro de la Tierra, y tenía una intensidad o módulo que es fijada en 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros ahora vemos la gravedad como un vector, ponemos un sistema de referencias, el vector va, dijimos, dirección vertical y sentido hacia abajo. Nosotros si medimos el ángulo con el que está aplicada, sería esto que marqué en verde. Lo vamos a llamar phi. Entonces, la gravedad tiene el punto de aplicación, que es el cuerpo, el ángulo, que es 270 grados, y una intensidad de 9,8 metros por segundo. ¿Qué es un movimiento curvilíneo? Yo voy a tener una aceleración, siempre la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo, ¿no? Si lo escribimos en fórmula, lo ponemos como delta V sobre delta T. Entonces, vamos a ver que en el movimiento curvilíneo, de las 4 características que tiene un vector, tanto la dirección como la intensidad o módulo pueden variar. Lo que no va a variar va a ser ni el punto de aplicación ni el sentido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al variar dirección e intensidad de la velocidad, como la aceleración depende de la velocidad, acá lo pusimos en la fórmula, también me va a variar la aceleración. Esto vendría a ser una trayectoria curvilínea, ¿sí? No es en línea recta. Vamos a tener en un instante un cuerpo en este lugar, luego sigue el recorrido y lo tenemos en este otro lugar. Vamos a analizar qué es lo que pasa. En el primer instante tengo una aceleración tangencial, señalizada acá con este vector rojo, que tiene esta dirección y este sentido, y esta intensidad, ¿sí? va en bajada, tiene una cierta aceleración tangencial. La aceleración normal va siempre perpendicular a la superficie. Es lo que mantiene al objeto pegado hacia la superficie. Por ejemplo, si yo no tuviese aceleración normal, este objeto cuando venía subiendo nunca hubiese seguido la curva, sino que hubiese seguido derecho y se hubiese despegado de la superficie, ¿sí? La aceleración normal es lo que lo va a mantener pegado a la superficie. Cuando estamos en esta segunda instancia, tengo esta otra aceleración tangencial, que va a tener otra dirección, otro sentido y otra intensidad. Sí, lo más probable es que al estar ya en subida va frenando, o sea, la aceleración cada vez es menos. Y tiene también la aceleración normal, que siempre va perpendicular a la superficie. Entonces, la aceleración tangencial, que también se llama lineal, es la que se debe al cambio en la intensidad de la velocidad, ¿sí? Si está acelerándose o frenando. En cambio, la aceleración normal se debe simplemente al cambio de la dirección de la velocidad. Es lo que les decía. Si no hay aceleración tangencial, si no hay aceleración normal, el cuerpo cuando venía acá hubiese seguido con la aceleración tangencial para arriba y se hubiese despegado de la superficie. Nosotros vamos a tener, para el movimiento circular, una trayectoria que es una circunferencia. Si tengo la trayectoria que es una circunferencia y la intensidad de la velocidad es constante, lo que va a variar constantemente es la dirección. Por esto, nosotros tenemos, por ejemplo, esta circunferencia con este centro, tengo un cuerpo acá y tiene una aceleración normal
que lo mantiene pegado a la circunferencia, yendo siempre en esta trayectoria. La aceleración tangencial no la voy a tener, porque dijimos que la velocidad se va a mantener constante. Si tenemos la intensidad de la velocidad constante, es que yo no lo tengo que acelerar tangencialmente, va a ir siempre a la misma velocidad, tiki, tiki, tiki. Entonces, aceleración tangencial no voy a tener, en cambio aceleración normal sí, porque si no, no podría formar la circunferencia, ¿sí? Entonces, aceleración normal sí va a haber, y se la va a llamar aceleración centrípeta. En otra filmina más adelante vamos a ver qué es la aceleración centrípeta. Pero como les digo, es lo que va a mantener que el dibujo de la trayectoria sea una circunferencia. Por ejemplo, si yo tengo una piedra atada de una cuerda y la hago girar, la cuerda es lo que me actúa como aceleración centrípeta, hace que la piedra no salga volando. En un coinor, por ejemplo, las paredes del tambor que tienen agujeritos hacen que el agua salga, pero la ropa la mantienen girando siempre en esa circunferencia. Entonces las paredes del tambor son las que actúan haciendo la aceleración centrípeta. Después igualmente en otra filmina lo vamos a ver. Entonces, si tengo todas estas características, aceleración tangencial no tengo, porque tengo velocidad constante y la trayectoria es una circunferencia, el movimiento es un movimiento curvilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración tangencial. Se mueve a velocidad tangencial constante. En los movimientos curvilíneos uniformes, la trayectoria del móvil dijimos que es una circunferencia, es decir, que hace arcos o ángulos iguales en el mismo tiempo. Por eso, es lo que decía recién, es uniforme. Eso significa que yo voy a tener que distinguir dos velocidades. En nuestra circunferencia, un cuerpo que en un instante está acá y en otro instante llega a esta posición. Si yo mido lo que recorrió, va a ser este ángulo que lo llamo tita. Una de las velocidades que voy a analizar es la velocidad angular, se la simboliza con la W, y es la variación del ángulo en función del tiempo. Es decir que es esto que yo marqué en verde, el ángulo barrido, ¿sí? En un determinado tiempo. ¿Qué pasa? El ángulo se mide en radianes y el tiempo en segundos, entonces la unidad de la velocidad angular va a ser radianes sobre segundos. Para eso, para los ejercicios van a tener en cuenta esta equivalencia, porque yo les voy a decir, por ejemplo, en un ejercicio que en un instante está en la posición inicial 0 y, no sé, 2 segundos después recorrió, se mide y recorrió 30 grados. Bueno, esos 30 grados los voy a tener que pasar a radianes para sacar cuál es la velocidad angular. El pasaje se hace con esta equivalencia. 2pi radianes equivale a 360 grados, que es una vuelta completa. Como estamos en MCU, la velocidad angular va a ser constante, siempre. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración tangencial. Entonces siempre voy a recorrer la misma cantidad de ángulo, voy a barrer el mismo ángulo en función del tiempo. ¿Qué pasa si en lugar de ver el ángulo barrido, me fijo en esto que marqué en rojo, que es el perímetro? ¿Cuánto perímetro recorrió? Si yo me fijo en eso, voy a tener la velocidad tangencial, que es la b corta, y va a ser la variación de perímetro en función del tiempo. Es la distancia, ¿sí? La parte del arco recorrida, por el móvil en función del tiempo. El perímetro se va a medir en metros y el tiempo en segundos, entonces la unidad de esta velocidad tangencial va a ser el metro sobre segundo. Como estamos en MCU, a igual radio voy a tener igual velocidad tangencial. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago la salvedad de que a igual radio? Fíjense que yo en la velocidad angular dije que iba a ser constante todo el tiempo. Constante todo el tiempo porque yo no tengo aceleración tangencial, o sea, no hay nada que me haga recorrer más grados en función del tiempo, ni menos grados en función del tiempo. Nada me lo acelera, ni me lo frena, tangencialmente hablando. Ahora acá, yo estoy hablando del radio. Fíjense, para ver este ejemplo, que tal vez os ayude a pensarlo de esta manera. Esta imagen la habrán visto en la tele, patinaje sobre hielo o lo que sea, cuando hacen estas cruces, o a veces lo hacen solamente en una sola línea,
Las chicas estas 4 que están acá, cerca del centro, fíjense, todas estas 4 chicas van a barrer la misma cantidad de ángulo en el mismo tiempo. O sea, en un segundo esta chica va a estar acá y esta va a estar acá. ¿Sí? O sea, las dos van a recorrer tantos grados, es lo mismo. Pero fíjense, esta, para llegar de acá a esta nueva posición, recorre casi nada. En cambio, esta chica, para llegar hasta acá, tiene que recorrer un montón de metros más. ¿Sí? Entonces, el perímetro de una circunferencia, cuando yo me voy alejando del centro, o sea, cuando voy aumentando el radio, el perímetro cada vez es más grande. Entonces, tiene que recorrer más longitud, más metros, en el mismo tiempo que la que está más cerca del centro. Entonces, cuando yo tengo mayor radio, voy a tener mayor velocidad tangencial. Eso es por esto. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, si aumento la velocidad angular siempre es constante, al aumentar el radio, aumenta la velocidad tangencial. Llegamos entonces a la aceleración centrípeta. Ya habíamos hecho una introducción de qué era, pero dijimos que es la que genera un cambio en la dirección de la velocidad tangencial. Si yo tengo este cuerpo que tiene una aceleración centrípeta, supongamos que es una tuerca atada a una cuerda, la que me va a generar la aceleración centrípeta es la cuerda. Si yo tengo un lavarropas, son las paredes del tambor. En un samba son los asientos, ¿sí? Lo que hace que la gente no salga volando, digamos, son los asientos. La gente queda pegada contra el asiento, ¿sí? Entonces, la aceleración centrípeta tiene esta fórmula. Es la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Como vimos antes, la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Si yo de acá quiero despejar el radio, tengo que pasar la velocidad angular que está multiplicando dividiendo. Y me queda que el radio es velocidad tangencial dividido la velocidad angular. Si yo reemplazo esta R en la fórmula de aceleración centrípeta, me queda de esta manera. Es decir, que puedo simplificar una de las velocidades de arriba con la de abajo, y la velocidad angular está abajo de abajo, con lo cual está arriba. Así que queda de esta manera. Aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial por la velocidad angular. Las unidades de velocidad tangencial y angular son estas, es decir, que me termina quedando que la aceleración centrípeta tiene por unidades el metro sobre segundo al cuadrado, lógicamente. Vamos a ver qué pasa con las posiciones. Como en todo movimiento, yo puedo medir aceleraciones, velocidades y posición. Con la posición, nosotros estamos hablando de algo que no tiene aceleración. Estamos a velocidad tangencial constante, velocidad angular, perdón, constante. Entonces, estamos hablando de un movimiento que es similar al movimiento rectilíneo uniforme, solo que no es rectilíneo, sino que medimos unas variaciones de ángulos. Entonces la fórmula, en lugar de ser x en función del tiempo, va a ser θ en función del tiempo. Yo voy a ver cuánto ángulo recorrió en función del tiempo. Entonces va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad, que como estamos midiendo ángulos, va a ser la velocidad angular por la variación de tiempo. Y hay dos parámetros que también tenemos que ver en este tema, que son la frecuencia y el periodo. Son similares, pero son opuestos. Así que presten atención y traten de clarificar bien cuál es cada uno para no confundirse. La frecuencia es el número de vueltas que da el móvil en una unidad de tiempo. ¿Sí? La unidad de tiempo es el segundo. Entonces es, ¿cuántas vueltas puede dar en un segundo? Puede ser que de más de una, o puede ser que en un segundo recorrió una partecita, ¿sí? Si recorrió un cuarto de vuelta va a ser 0,25, ¿sí? Entonces, la frecuencia es la cantidad de vueltas que da en un segundo. Las unidades van a ser 1, la cantidad de vueltas no tiene unidades, sobre segundos. Y eso se llama Hertz. Tiene una relación estrecha con la velocidad angular, la frecuencia, y es esta. La velocidad angular va a ser 2pi por frecuencia. El periodo, que es la otra característica, es lo inverso. No es la cantidad de vueltas que da en un segundo, sino cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa. O sea, yo acá estoy fijando que tengo que dar una vuelta completa y voy a ver cuánto tiempo tarda en darlo. Como es lo inverso de la frecuencia, la fórmula es que el periodo t es 1 sobre frecuencia.
Entonces las unidades van a ser 1 sobre la unidad de frecuencia, que es 1 sobre segundos, me queda el segundos abajo de abajo, que pasa a estar arriba. Y así la unidad del periodo es el segundo.